Y has escuchado ese corrido, ¿verdad, compadre? Ese que retumba con una fuerza telúrica en cada rincón de San Juan del Río. Ese que hace que los hombres en las cantinas de Sonora, Sinaloa y Durango levanten su copa de mezcal, aprieten la mandíbula y cierren los ojos con una mezcla de nostalgia y respeto, mientras las trompetas de la banda lloran una melodía de victoria que se siente en la boca del estómago. La Yegua Colorada, un nombre que para el turista o el ignorante suena a fiesta, a domingo de feria, a un recuerdo alegre de la cultura popular mexicana. Pero hoy te voy a pedir un favor muy grande. Borra esa sonrisa de tu cara. Deja de lado ese ritmo alegre del acordeón. Olvida la letra pegajosa que has tarareado 1000 veces en las bodas y prepárate para sentir el verdadero peso de la historia. Porque lo que el corrido canta, compadre, es apenas el barniz brillante, la cáscara superficial de una realidad que está empapada en sudor frío, en sangre hirviente, en traiciones de medianoche y en el aroma metálico de los millones de dólares que cambiaron de manos aquel día bendito y maldito a la vez. Seguramente te sabes la letra de memoria, la has cantado a todo pulmón cuando el alcohol te calienta la sangre, pero déjame preguntarte algo de hombre a hombre. ¿Sabes quién fue realmente esa mancha rojiza que partió la historia de las carreras parejas en dos? ¿Sabías que detrás de esa estampa de animal de campo, de esa yegua que parecía sacada de un arado, se escondía una anomalía biológica, un capricho de la genética que dejó mudos a los científicos y veterinarios más picudos de la época? ¿Sabías que su victoria no fue un golpe de suerte ni un milagro divino, sino una ejecución fríamente calculada por la misma naturaleza? Hoy, en este tu canal favorito, no venimos a cantar ni a repetir lo que ya todos saben. Venimos a diseccionar la leyenda. Vamos a viajar al pasado, a ese San Juan del Río de mediados del siglo pasado, un lugar donde la ley se escribía con el polvo de los carriles, donde el honor se lavaba con la velocidad y donde la palabra de un ranchero valía más que cualquier papel notariado en la Ciudad de México. Prepárate, compadre, porque hoy te voy a revelar el oscuro y profundo secreto genético que permitió que una yegua despreciada por los ricos, una corriente, según los expertos de salón, humillara al imperio del dinero, de la ciencia gringa y de la soberbia más absoluta. Acomódate bien el sombrero, ajusta la silla, porque esta es la historia completa, la verdadera, la que tiene sangre real en las venas y fuego en el corazón. Antes de arrancar con esta odisea, con este viaje al centro de la pasión ecuestre, quiero que me dejes en los comentarios una cosa. ¿Tú crees que la sangre azul de los criaderos de lujo, esos que valen millones, siempre puede ganarle al instinto de un animal que creció saltando piedras en la dureza del monte? ¿Crees que el dinero puede comprar la chispa de la victoria, o hay algo en el espíritu de la tierra mexicana que no tiene precio ni dueño? Déjame tu opinión sincera, suscríbete y activa la campanita, porque historias como la de la Colorada, con este nivel de detalle técnico, histórico y dramático, solo las vas a escuchar aquí, donde la verdad corre más rápido que el viento. Para entender por qué la yegua colorada se convirtió en un mito que todavía hace temblar las carteras de los apostadores, no podemos empezar el día de la carrera. Eso sería como empezar un libro por la última página. Tenemos que entender el escenario del crimen, el contexto de una época donde México se estaba transformando. San Juan del Río, en aquellos años, no era el pueblo tranquilo que ves ahora. Era el epicentro de un terremoto social y económico. Imagínate la escena, compadre. Ponle color y olor en tu mente. El sol de mediodía es un martillo de luz blanca, incandescente, que golpea sin piedad sobre las cabezas de miles de personas. El aire no se mueve. Está estancado, denso, cargado de una electricidad estática que te eriza el vello de los brazos con solo caminar por la calle principal. Huele una mezcla embriagadora de estiércol de caballo, a cuero viejo curtido al sol, a pólvora de los cohetes de la feria y al perfume caro, francés, de los magnates que venían de la capital en sus coches de lujo, esos Cadillac y Lincoln que levantaban nubes de polvo mientras sus dueños miraban por la ventana con un desprecio mal disimulado hacia la gente de bota y sombrero. Había apuestas en las mesas de las cantinas que harían temblar a cualquier banquero de Wall Street. Había hombres de campo, hombres de manos callosas y rostros surcados por el sol, que habían apostado el rancho que heredaron de sus abuelos, el ganado que era su único sustento
y hasta la escritura de la casa donde dormían sus hijos. ¿Y por qué cometían esa locura, compadre? Porque el ser humano es orgulloso por naturaleza, y ese día el orgullo estaba encarnado en dos animales que representaban dos visiones del mundo totalmente opuestas. En el carril de la izquierda, resoplando con una arrogancia que te helaba la sangre, estaba lo que todos llamaban el gigante de acero. Un semental pura sangre traído directamente de las llanuras de Kentucky, con un pedigrí que se remontaba a los campeones de Inglaterra. Era un animal imponente, de un negro azabache que brillaba como la obsidiana pulida bajo el sol mexicano. Sus músculos se movían bajo la piel con la precisión de cables de acero trenzado. Cada vez que relinchaba, parecía que la tierra vibraba. Era la representación física del capital, de la ciencia moderna del entrenamiento, de la dieta balanceada y de la superioridad que los científicos de la ciudad sentían sobre la barbarie del campo. Y del otro lado, compadre, del otro lado estaba ella, la Colorada. Fíjate bien en lo que te voy a decir, porque aquí es donde los expertos de la época, esos que se daban aires de saberlo todo por haber leído 3 libros en una biblioteca de la capital, cometieron el error más grande y costoso de sus vidas. La yegua colorada no era una belleza de exhibición. No tenía ese porte aristocrático, ese cuello arqueado de cisne que buscan los puristas en las ferias ganaderas para otorgar listones de colores. Era una yegua de talla mediana, tirando a pequeña, de huesos secos, nudos fuertes y una mirada humilde, casi aburrida. Su mast, su color, era lo que los viejos sabios de la sierra llaman alazán tostado quemado. Un color cobrizo oscuro, profundo, que bajo la sombra parece chocolate amargo, pero que cuando el sol de San Juan del Río la golpeaba directamente, se encendía, se transmutaba en un tono naranja metálico, como si tuviera brasas ardientes moviéndose justo debajo de la piel. Los dueños del caballo negro, tipos de traje sastre y puros de importación, se reían a carcajadas. Se burlaban abiertamente de aquel animal que, según ellos, parecía más apto para jalar un arado o cargar leña que para competir contra la realeza del turf mundial. «Esa lagartija colorada no va a llegar ni a la mitad del carril», gritaban mientras repartían billetes de $100 entre sus amigos como si fueran hojas secas de otoño. Pero lo que ellos no veían, lo que sus ojos cegados por el signo de pesos y la soberbia de clase no podían detectar, era la biomecánica del desastre que tenían enfrente. La colorada no era una yegua común, era una obra maestra de la evolución adaptada a la supervivencia. Don Valente, el hombre que la crió y la cuidó desde que era una potranquita desgarbada, no tenía veterinarios con bata blanca ni suplementos vitamínicos traídos de Europa. Él tenía algo mucho más poderoso, el ojo del desierto, la sabiduría que se hereda de generación en generación observando cómo los animales se adaptan al terreno. Don Valente sabía que la colorada era una rareza anatómica. Tenía una profundidad de tórax que desafiaba toda proporción lógica para su tamaño. Su caja torácica no era un barril redondo, sino una estructura ovoidal inmensa que permitía que sus pulmones se expandieran hasta un volumen que los veterinarios modernos todavía intentan explicar. Estamos hablando de una capacidad de oxigenación que le permitía mantener un ritmo cardíaco de competencia sin entrar en deuda de oxígeno durante los 400 metros de la carrera. Mientras que el caballo negro de Kentucky, diseñado para la velocidad pura en pistas de arena suave y cuidada, necesitaba una oxigenación constante y perfecta para no quemar sus fibras musculares, la colorada tenía un vaso sobredimensionado que funcionaba como un tanque de reserva de glóbulos rojos. Al momento del disparo, su cuerpo inyectaba una carga masiva de oxígeno a la sangre, dándole una potencia de despegue que ningún otro animal poseía en todo el continente. Pero fíjate bien, compadre, que hay más. Hablemos de sus patas, de esos palillos de los que se burlaban los ricos. Los expertos decían que sus cañas eran demasiado finas para soportar el empuje de una carrera de poder. Qué equivocados estaban. Eran cañas de hueso denso, compactado por años de caminar en las piedras de la sierra, con tendones que no eran simple tejido, sino ballestas de acero líquido. Y su secreto mejor guardado, lo que don Valente observaba mientras fumaba su cigarro de hoja: sus cuartillas. Eran cortas, muy cortas,
y con una inclinación perfecta de exactamente 45 grados. Esto le daba lo que en física elemental llamamos un centro de gravedad bajo y una tracción inicial que convertía la tierra dura, casi petrificada de San Juan del Río, en una catapulta. La Colorada no corría sobre la tierra, compadre. La Colorada golpeaba la tierra con la intención de fracturarla para impulsarse hacia el horizonte. El día de la gran carrera, el 24 de junio, día de San Juan, el ambiente era simplemente insoportable. El pueblo era un hervidero. Los sindicatos de apostadores de la capital y de la frontera ya habían dado por muerta a la yegua en sus libretas. Se decía en los pasillos de los hoteles que la carrera era solo una formalidad sangrienta para que los ricos se llevaran el poco dinero que le quedaba a la gente del campo. Don Valente, con su sombrero tejano desgastado por los años, su camisa de cuadros descolorida y sus botas llenas del polvo acumulado en kilómetros de veredas, se acercó a su yegua minutos antes de que los llamaran al partidero. No le dijo palabras de aliento tipo película de Hollywood. No le pidió que ganara por él. Se limitó a ponerle la mano callosa, dura como una lija, sobre la frente, justo donde ella tenía un pequeño remolino de pelo blanco, y le transmitió el silencio absoluto de la montaña. La yegua no estaba nerviosa. Fíjate bien en ese detalle psicológico. Sus orejas no bailaban con ansiedad como las del caballo negro, que estaba empapado en un sudor blanco, espumoso, producto del estrés generado por los gritos de la multitud y la música de banda. La Colorada estaba en una quietud casi sepulcral, ahorrando cada gramo de glucosa en su hígado, cada molécula de oxígeno en sus pulmones para el momento del sacrificio final. En las gradas de madera, que crujían bajo el peso de la expectación, la tensión se podía cortar con un cuchillo de carnicero. Los millonarios de la capital, sentados en sus áreas reservadas, protegidos por guardaespaldas de mirada torva, miraban con un desprecio casi deportivo hacia el partidero. Del otro lado, los campesinos, los hombres que olían a sol y a sudor, los que habían juntado sus centavos durante todo un año de cosechas difíciles para apostar a la suya, rezaban en voz baja, apretando los rosarios o las cachas de sus pistolas. No era solo una carrera, compadre. Era una guerra de clases disfrazada de deporte ecuestre. Era el choque de dos cosmovisiones que no hablaban el mismo idioma. La del dinero que todo lo compra y la de la tierra que todo lo da. Cuando los jueces dieron la orden de meter a los animales a los cajones, el sonido de las puertas de madera cerrándose retumbó en todo el valle como el cerrojo de una celda de castigo. El juez de salida, un hombre de rostro curtido, inexpresivo como una máscara de piedra, levantó la bandera roja. El silencio que cayó sobre San Juan del Río en ese preciso segundo fue tan absoluto que daba miedo. Fue un silencio mineral, un silencio de tumba. Podías escuchar con una claridad aterradora el latido de tu propio corazón en las sienes y el resoplido rítmico, animal, que salía de las cajas de madera. El caballo negro de Kentucky pateó la puerta trasera, bufando de impaciencia, gastando su valiosa adrenalina en movimientos espasmódicos e inútiles. La Colorada, en cambio, se hundió ligeramente en su cuarto trasero, flexionando sus corvejones como el resorte de un camión de carga listo para soltarse. Sus ojos negros, profundos como pozos sin fondo, estaban fijos en el final del carril, allá donde la raya de cal marcaba el límite entre la gloria eterna y la ruina absoluta. Pero fíjate bien, compadre, porque aquí es donde la leyenda se separa definitivamente de la realidad que cuentan los libros de texto. Muchos dicen que la yegua ganó por un milagro de la Virgen. Otros dicen que el caballo negro se asustó con un grito de la multitud. Pero yo te voy a decir la verdad técnica, la que no cabe en la rima de un corrido popular. La victoria de la yegua colorada se escribió en ese instante de silencio total, justo antes de que el percutor golpeara el fulminante del arma de salida. Ella estaba conectada con la vibración de la tierra. Ella sabía que no estaba corriendo por un trofeo de plata o un fajo de billetes. Estaba corriendo por la dignidad de cada hombre de manos sucias que la miraba con esperanza. Estaba corriendo para vengar cada humillación, cada desprecio que la gente de campo había sufrido a manos de los dueños del capital. El disparo de salida rasgó el aire denso de la tarde. ¡Pum! Lo que sucedió en ese primer milisegundo desafió todas las leyes de la física y la lógica deportiva. El caballo negro, con toda su potencia de pura sangre, salió como un proyectil balístico, con una elegancia que quitaba el aliento.
Pero la colorada, compadre, la colorada no salió. La colorada explotó. Sus patas traseras no solo empujaron, cavaron 2 surcos en la tierra endurecida de San Juan del Río de casi 15 centímetros de profundidad. La fuerza de su arranque fue tan masiva, tan violenta, que el jinete, un muchacho flaco de la sierra que apenas pesaba 45 kilos para no estorbarle, sintió que el cuello se le descoyuntaba por la inercia. En los primeros 3 saltos, antes de que el cronómetro de los jueces terminara de marcar el primer segundo de la carrera, la mancha roja ya no estaba a la par del gigante de acero. Le había sacado media cabeza de ventaja en el salto inicial. La multitud enloqueció de una forma que no se puede describir con palabras. El grito unísono de 10.000 gargantas fue como el estallido de un volcán. Los ricos se levantaron de sus asientos de golpe, dejando caer sus copas de cristal al suelo, con el rostro pálido, transformado por una incredulidad que rayaba en el pavor. Los campesinos, por su parte, saltaron sobre las cercas de alambre, agitando sus sombreros desgastados, gritando el nombre de la colorada con una rabia contenida durante siglos de opresión silenciosa. Pero fíjate bien, porque esto es solo el principio de la tragedia para los apostadores de la ciudad. Apenas estamos cruzando la marca de los primeros 50 metros de un carril que, para los protagonistas, se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. El caballo negro, herido en su orgullo de campeón, empezó a soltar toda la potencia de sus genes gringos. Su jinete, un profesional traído de los mejores hipódromos de California, empezó a castigarlo con la fusta de manera rítmica, técnica, exigiéndole ese extra que solo los grandes campeones tienen. El negro empezó a acortar la distancia. Sus zancadas eran largas, majestuosas, cada una cubriendo metros de terreno con una eficiencia visual aterradora. Parecía que el orden natural de las cosas se iba a restablecer, que el dinero finalmente iba a imponer su ley sobre el valor de la tierra. Pero don Valente, desde la orilla, no se movía. No gritaba. Solo observaba cómo su yegua mantenía el ritmo de respiración que él le había enseñado en las madrugadas de la sierra. «Aguanta, mi niña, que el mundo es tuyo», murmuró para sus adentros. Él sabía que el caballo negro estaba gastando su reserva de glucógeno demasiado rápido. Sabía que la arena de San Juan del Río no perdona a los que corren con elegancia, pero sin alma. Fíjate bien en la biomecánica del medio carril, compadre. A los 200 metros, la carrera entró en una fase crítica. El caballo negro logró emparejarse con la colorada. Estaban nariz con nariz. El ruido de los cascos golpeando el suelo era como un bombardeo constante, una percusión rítmica que te hacía vibrar los huesos del pecho. La espuma blanca que salía de la boca del caballo negro volaba por el aire, manchando el pelaje cobrizo de la yegua. Parecía que la colorada estaba llegando a su límite. Su cuello estaba estirado al máximo, sus ojos estaban desorbitados, fijos en la meta. Los ricos ya estaban celebrando, abrazándose, riéndose de los rancheros ignorantes que habían creído en un milagro. Pero lo que nadie vio, excepto don Valente y quizá el muchacho que la montaba, fue el cambio en la mirada de la yegua. La colorada no estaba sufriendo, estaba calculando. Ella sentía el aliento caliente del caballo negro a su lado, sentía la vibración de su desesperación. Y en ese momento, justo cuando el caballo de Kentucky entregaba todo lo que tenía, la colorada activó ese tanque de reserva que te mencioné antes. Sus pulmones se abrieron un poco más, su vaso liberó la última carga de glóbulos rojos y su corazón, ese motor incansable de la sierra, dio un vuelco. Lo que pasó en los últimos 100 metros es lo que la canción intenta capturar pero nunca logra del todo. No fue solo velocidad, fue una declaración de guerra. La colorada empezó a separarse, no por centímetros, sino por luz. Cada salto de la yegua era un latigazo de poder puro. El caballo negro, por más que su jinete lo golpeaba, simplemente ya no tenía más que dar. Sus fibras musculares estaban saturadas de ácido láctico, sus pulmones ardían como si estuvieran llenos de brasas. El gigante de acero se estaba doblando ante la voluntad de la tierra. La meta estaba ahí, una simple raya de cal blanca sobre el polvo marrón. El muchacho de la sierra le soltó las riendas por completo a la colorada, le acarició el cuello y le gritó una sola palabra en un dialecto que solo ellos entendían. La yegua dio un último salto, un salto que pareció durar una eternidad, elevándose sobre el polvo de San Juan del Río, y cruzó la meta con 2 cuerpos de ventaja sobre el campeón de los millones. El silencio volvió a caer,
pero esta vez fue un silencio de shock para unos y de gloria absoluta para otros. Los ricos se quedaron petrificados, mirando el cronómetro que marcaba un tiempo récord, un tiempo que no debería ser posible para una yegua de su clase. Sus carteras estaban vacías, su orgullo estaba por los suelos, y sus coches de lujo ahora se sentían como juguetes inútiles frente a la grandeza de lo que acababan de presenciar. Don Valente caminó despacio por el carril, abriéndose paso entre la multitud que intentaba tocar a la yegua. No buscaba el dinero del premio, aunque era una fortuna. Buscaba a su compañera. La encontró al final de la pista, resoplando con fuerza, con el pelaje empapado en sudor que brillaba como el oro viejo, pero con la cabeza en alto, sin rastro de derrota en su porte. Le puso la manta de lana vieja sobre el lomo, le dio una palmada en el cuello y le dijo al oído lo que nadie más pudo escuchar. Pero esto, compadre, esto es solo el final del primer acto. Porque lo que vino después de la carrera en San Juan del Río fue una persecución, una serie de retos, traiciones y oscuros intereses que intentaron apagar la llama de la Colorada por las malas. Porque en este mundo, compadre, a los que humillan al poder no se les perdona fácilmente. El dinero herido es más peligroso que una víbora de cascabel hambrienta. ¿Estás listo para saber qué pasó cuando los dueños del caballo negro intentaron comprar la vida de la yegua para que no volviera a correr? ¿Quieres saber cómo don Valente tuvo que huir por la sierra, guiado solo por el instinto de su animal, para salvar el honor de su familia? Prepárate, porque la verdadera adrenalina, la conspiración y la sangre apenas están empezando a correr por el carril de la historia. Fíjate bien, compadre, que lo que viene en el segundo capítulo te va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de la anatomía del miedo, de la química de la traición, y de cómo una yegua roja se convirtió en la bandera de un pueblo que se negó a ser pisoteado. Quédate conmigo, ajusta el volumen y prepárate, porque la leyenda de la yegua colorada apenas está calentando motores. Esto se va a poner más caliente que el sol de mediodía en el desierto de Sonora. La historia que no te contaron los músicos, la que los libros de historia rural ocultaron por pudor, está aquí. Porque para entender a la colorada hay que entender el dolor de la tierra. Y ese dolor, compadre, se cura con la velocidad de la venganza. Continuamos. Fíjate bien en lo que te voy a decir ahora, compadre. Porque si creías que el estruendo de los cascos en San Juan del Río y el asombro de la multitud al ver ganar a la yegua colorada era el final de la historia, estás muy equivocado. Ese fue apenas el primer trueno de una tormenta de sangre y fuego que estaba por desatarse sobre el norte de México. Porque en este mundo de las carreras parejas, donde los hombres se juegan el alma en 400 yardas, la victoria de un humilde tiene un precio muy alto, un precio que se cobra con la moneda de la envidia y la traición. La victoria de la Colorada no solo vació las carteras de los magnates de la capital, lo que realmente hizo fue herirles el orgullo, y un orgullo herido en hombres que tienen más dinero que conciencia es más peligroso que una jauría de lobos hambrientos en pleno invierno. Hoy entramos en el episodio 2, y prepárate, porque vamos a descender a los abismos de la conspiración. Vamos a hablar de lo que pasó cuando las luces de la feria de San Juan se apagaron y la oscuridad de la sierra se convirtió en el único refugio para don Valente y su joya rojiza. Vamos a desgranar la cacería humana y animal que se organizó para exterminar la leyenda antes de que se volviera imparable. Acomódate bien, compadre. Fíjate bien en los detalles, porque hoy te voy a revelar cómo la ciencia del desierto tuvo que enfrentarse a los asesinos a sueldo y cómo la anatomía de la colorada tuvo que adaptarse para sobrevivir no a una carrera, sino a una guerra. Tras la derrota del gigante de acero, el caballo negro de Kentucky que representaba la perfección del imperio del dólar, el carril de San Juan del Río se convirtió en un cementerio de ilusiones para los poderosos. Imagínate la escena justo después del final, compadre. El polvo todavía flotaba en el aire, cubriendo los rostros desencajados de los apostadores de traje sastre. El coronel, ese hombre de mirada gélida y manos enjolladas que era el líder del sindicato de apuestas de la frontera, se quedó petrificado en su palco VIP. Su puro, un habano de importación que costaba lo que un campesino ganaba en un mes, cayó de sus labios directamente a la alfombra, pero él ni cuenta se dio. Sus ojos, ocultos tras gafas de sol de oro, no podían dejar de mirar el cronómetro. El tiempo que la colorada había marcado no era solo un récord, era una bofetada técnica a toda su estructura de poder. Esa yegua está drogada,
Le inyectaron algo prohibido, gritaba uno de sus secuaces, un veterinario vendido que no podía aceptar que su ciencia de laboratorio hubiera sido humillada por la genética del monte. Pero fíjate bien, compadre, que el coronel no era un tonto. Él sabía que no había droga en el mundo que pudiera darle a un animal esa atracción, ese zarpazo inicial que la colorada dio en la salida. Él entendió, con un miedo que le recorrió la espina dorsal, que don Valente tenía en sus manos algo mucho más valioso y peligroso, un linaje perdido, una sangre pura que no respondía a los manuales modernos. Esa misma noche, mientras en el pueblo la gente humilde celebraba con música de tambora y botellas de mezcal barato la victoria de La Suya, en una suite privada del hotel más lujoso de la región, se estaba firmando una sentencia de muerte. El coronel reunió a sus socios. El ambiente olía a whisky caro, a tabaco pesado y a ese resentimiento espeso que solo los que lo tienen todo y lo pierden frente a un don nadie pueden sentir. Esa yegua no vuelve a pisar un carril, sentenció el coronel, golpeando la mesa de caoba con un fajo de billetes. Si la noticia de esta derrota llega a Kentucky, mis contratos se acaban. Si los rancheros de Sonora y Chihuahua creen que cualquier yegua de rancho puede ganarle a mis sementales, mi imperio de apuestas se derrumba. Quiero a esa yegua muerta antes del amanecer, y quiero a ese viejo Valente pidiendo clemencia de rodillas. Pero don Valente, compadre, no era un hombre que se dejara encandilar por las luces de la victoria. Él conocía la naturaleza humana tan bien como conocía la naturaleza de sus caballos. Él sabía que el dinero es un mal perdedor. Mientras todos gritaban su nombre en la plaza del pueblo, él ya estaba ensillando a la colorada en la oscuridad de un corral escondido a las afueras de San Juan del Río. No esperó a cobrar la totalidad del premio en la ceremonia oficial. Sabía que el oro que brilla mucho atrae a las moscas de la muerte. «Vámonos, mi niña», le susurró don Valente al oído, mientras le ajustaba una cincha de cuero crudo. «Hoy la sierra va a ser nuestra única madre». Fíjate bien en la odisea que comenzó en ese momento, compadre, porque aquí es donde entramos en los detalles técnicos de la supervivencia. La colorada acababa de correr una carrera de 400 metros al límite de su capacidad biológica. En un caballo normal, el ácido láctico acumulado en los músculos después de semejante esfuerzo produce un dolor insoportable y una rigidez que le impediría caminar distancias largas durante al menos 48 horas. Cualquier pura sangre de Kentucky se habría quedado postrado en un establo con compresas de hielo y masajes. Pero la colorada tenía lo que don Valente llamaba la sangre de fuego. Su metabolismo era capaz de metabolizar los desechos musculares a una velocidad que la ciencia de la época no podía explicar. Su sistema linfático era una red de tuberías de alta eficiencia que drenaba las toxinas en tiempo récord. Don Valente, en lugar de darle granos procesados, le dio a comer una mezcla de miel de colmena silvestre, sal de grano y unas raíces de una planta que solo crece en las zonas más áridas de la Sierra Madre, una planta que los antiguos curanderos usaban para darle vigor a los guerreros heridos. Empezaron la huida hacia el norte, hacia las zonas más escarpadas de la Sierra de la Gavia. No usaron los caminos reales. Don Valente sabía que el coronel enviaría a sus gavilanes, hombres armados en camionetas rápidas, para interceptarlos. Se internaron por veredas que solo las cabras y los pumas conocen. Imagínate la escena, compadre. Una yegua roja, brillando como una brasa en la oscuridad de la noche, subiendo por pendientes de 40 grados sobre piedra laja resbalosa. Aquí es donde la anatomía de la colorada volvió a brillar. Sus cuartillas cortas, de las que se burlaban los expertos en el hipódromo, le daban un agarre y una estabilidad en la piedra que un caballo largo y aristocrático jamás podría tener. Sus cascos, duros como el pedernal porque nunca habían conocido la debilidad de las cerraduras de aluminio de pista, no se rajaban con las aristas de la roca. Cada paso de la yegua era una lección de ingeniería natural. Don Valente iba montado a pelo, sintiendo el calor del animal, escuchando su respiración rítmica, profunda, que no mostraba signos de fatiga a pesar de la altitud y el esfuerzo. Mientras tanto, la cacería había comenzado. El coronel contrató a un rastreador profesional, un tipo apodado El Lobo, un hombre que podía seguir el rastro de una hormiga sobre una roca pelada. El Lobo salió con 3 hombres más, armados con rifles de largo alcance. No buscaban una carrera justa, buscaban un asesinato desde la distancia.
No maten a la yegua de inmediato si pueden evitarlo, les ordenó el coronel. Quiero que el viejo vea cómo le corto los tendones a su campeona antes de que ella muera. Quiero que sienta el dolor de la ruina. Fíjate bien en la tensión de esos días en la sierra, compadre. El aire en las alturas es ralo, frío, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el zumbido de tus propios nervios. Don Chon y la Colorada se convirtieron en fantasmas. Dormían de día en cuevas profundas, donde el olor del animal quedaba atrapado por la humedad de las rocas para no alertar a los perros del lobo. Comían lo que la tierra les daba. Don Valente sabía que si le daba de comer forraje comercial, el olor de las heces de la yegua sería una señal inequívoca para sus perseguidores. Así que la obligó a comer lo mismo que los caballos salvajes de la sierra: pasto amargo, corteza de algunos árboles y frutos de cactáceas. Este cambio de dieta, compadre, tuvo un efecto inesperado en la fisiología de la yegua. Al dejar de consumir azúcares procesados y granos, su cuerpo entró en un estado de cetosis natural extrema. Su grasa intramuscular empezó a quemarse, dejando solo fibras de contracción rápida, secas y duras como cables de fibra de carbono. Su mirada se volvió más fiera, más salvaje. Ya no era la yegua humilde de San Juan del Río, ahora era una depredadora del desierto. Al tercer día de la huida, el lobo y sus hombres estaban cerca. Habían encontrado una huella de la yegua cerca de un ojo de agua. El lobo se arrodilló, tocó la tierra húmeda y sonrió con una mueca de hiena. «Están cansados», les dijo a sus hombres. «El viejo está subiendo hacia la cresta del diablo. Ahí no hay salida. Solo queda un precipicio de 500 metros. Los tenemos acorralados». Pero lo que el lobo no sabía es que don Valente no estaba huyendo por miedo. Estaba llevando a sus perseguidores a su terreno. Estaba aplicando la táctica del desierto. Fíjate bien, compadre, porque aquí es donde la inteligencia del ranchero se une a la potencia del animal. Don Valente sabía que las camionetas de los perseguidores solo podían llegar hasta cierto punto, y que a partir de ahí tendrían que seguir a pie o en caballos de alquiler, animales que no tenían ni la mitad de la resistencia de la Colorada. En la cima de la sierra, bajo un sol que te quemaba la nuca, pero un viento que te helaba la sangre, se produjo el primer enfrentamiento. Don Valente vio el reflejo del sol en el cañón de un rifle a lo lejos. Sin decir una palabra, apretó las piernas contra los costados de la Colorada. La yegua, como si hubiera estado esperando la orden, no salió al galope normal. Usó ese arranque explosivo, ese zarpazo de 400 yardas, pero esta vez lo hizo sobre un terreno lleno de grietas y arbustos espinosos. El lobo disparó. ¡Pach! La bala impactó en un tronco de encino a escasos centímetros de la cabeza de don Valente. La Colorada saltó un arroyo seco de 3 metros de ancho con una facilidad que hizo que el tirador perdiera la concentración. El lobo nunca había visto a un caballo moverse así en la sierra. Para él, los caballos de carreras eran animales delicados que se rompían una pata con solo ver una piedra. Pero la Colorada era una extensión de la montaña. Don Valente se ocultó tras una formación rocosa y sacó su vieja carabina 30-30. Él no era un asesino, pero era un hombre defendiendo lo que amaba. «¡Váyanse de aquí!», gritó su voz retumbando en los cañones. «Esta tierra tiene dueño y esta yegua tiene alma. No busquen una muerte que no les corresponde». Pero la ambición es sorda, compadre. El lobo y sus hombres se desplegaron, intentando flanquearlos. Fue entonces cuando ocurrió algo que raya en lo místico, algo que los que creen solo en los billetes nunca podrán entender. La Colorada empezó a relinchar. Pero no era un relincho de miedo. Era un sonido profundo, vibrante, un llamado que parecía convocar a las sombras de la sierra. En ese momento, desde las alturas, otros relinchos le contestaron. Eran los caballos mesteños, los cimarrones que vivían libres en lo más alto de la gavia. La presencia de la Colorada, su olor de sangre asil y su energía de alfa, atrajo a la manada salvaje. Decenas de caballos aparecieron de la nada, corriendo entre la maleza, creando una confusión de polvo y cascos que cegó a los perseguidores. En medio del caos, don Valente y la Colorada desaparecieron. Se deslizaron por una pendiente que parecía imposible. Una bajada de arena suelta donde la yegua usó sus cuartos traseros como frenos, deslizándose con una maestría que solo se adquiere cuando has nacido para ser libre. Cuando el lobo llegó a la orilla del precipicio,
Solo vio una nube de polvo disipándose en el fondo del valle. No había rastro de ellos. La yegua roja se había tragado la distancia. Sin embargo, el peligro no había terminado. El coronel, al recibir la noticia del fracaso del lobo, se puso furioso. Ya no era solo una cuestión de dinero o de prestigio, ahora era una obsesión personal. Si no puedo matarla en la sierra, la mataré en la pista, decidió. Usó sus influencias en el gobierno y en las asociaciones de carreras para lanzar un reto público, un reto que don Valente no pudiera rechazar. Publicaron en todos los periódicos del norte. Gran reto de honor. El gigante de acero exige revancha. 1.000.000 de pesos de bolsa. Si el dueño de la Colorada no se presenta en 30 días en el hipódromo de Agua Prieta, la yegua será declarada fraude y su nombre será borrado de los registros oficiales. Se le acusará de dopaje y se pondrá orden de arresto contra Valente. Era la trampa perfecta, compadre. Si don Valente se quedaba en la sierra, perdía su honor y se convertía en un fugitivo para siempre. Si bajaba a Agua Prieta, se metía directamente en la boca del lobo, en un terreno controlado totalmente por el sindicato del coronel. Don Valente, refugiado en una pequeña choza de carboneros, leyó el periódico que un informante le llevó. Miró a la Colorada, que estaba descansando bajo un cobertizo de ramas. La yegua lo miró de vuelta. Sus ojos ya no eran los de la potranca asustada, eran los de una guerrera que había probado el sabor de la libertad y el peligro. «Quieren sangre, muchacha», dijo don Valente, acariciándole la cicatriz que una rama le había dejado en el flanco. «Quieren que nos rindamos». Pero no saben que un hombre de campo y una yegua de monte solo saben ir hacia adelante. Fíjate bien en la decisión que tomó don Valente, porque aquí es donde la historia se pone más intensa que un fuego de leña de encino. Decidió que no iría a Agua Prieta como un derrotado, iría como un huracán. Pero para eso necesitaba que la Colorada recuperara su masa muscular, su explosividad de pista, sin perder esa dureza que la sierra le había dado. Empezó una fase de entrenamiento secreto que duró 20 días. Fíjate bien en la técnica, compadre. Don Valente usaba la gravedad de la sierra a su favor. Obligaba a la yegua a correr tramos de 200 metros en subida extrema, con él montado y cargando sacos de arena en los costados. Esto forzó a que las fibras musculares de la grupa de la yegua se hipertrofiaran, volviéndose tan gruesas como troncos. Luego, la llevaba a los llanos de arena suelta de los arroyos y la hacía correr a máxima velocidad. La arena suelta es el mejor gimnasio para un caballo. Obliga al animal a sacar la pata con fuerza, fortaleciendo los flexores y los ligamentos. Pero el detalle más importante fue la dieta final. Don Valente sabía que el coronel intentaría envenenarla en el hipódromo, así que empezó a acostumbrar el sistema digestivo de la yegua a pequeñas dosis de antídotos naturales, plantas que bloquean la absorción de ciertos alcaloides. Estaba creando una yegua blindada, por fuera y por dentro. Mientras tanto, en Agua Prieta, el coronel estaba preparando una trampa física. Había ordenado que el carril de la izquierda, donde correría el caballo negro, fuera de arena firme y compactada. Pero el carril de la derecha, el de la Colorada, lo mandó a aflojar. Puso una capa de arena más profunda y húmeda en los últimos 100 metros. Sabía que la yegua, al ser más pequeña, se hundiría y sus músculos se fatigarían antes de llegar a la meta. Era una trampa física, biomecánica y mortal. El día señalado para la revancha en Agua Prieta, la ciudad estaba paralizada. Había gente de todo México y del sur de los Estados Unidos. Se decía que era la carrera del siglo. El gigante de acero lucía más imponente que nunca. Lo habían inyectado con lo último en estimulantes traídos de Europa. Sus ojos estaban rojos, sus venas parecían que iban a explotar bajo la piel negra. Parecía un demonio listo para devorar la pista. Cuando don Valente llegó con la Colorada, el silencio fue sepulcral. La yegua se veía diferente. Estaba más delgada, más fibrosa. Su piel estaba pegada al músculo como un guante de seda sobre un puño de hierro. Sus ojos tenían una fijeza que asustaba. No miraba a la multitud, no miraba al caballo negro, miraba el horizonte, como si estuviera viendo las montañas de donde venía. El coronel se acercó a don Valente con una sonrisa hipócrita. ¿Listo para perderlo todo, viejo? Esta vez no hay sierra donde esconderse. Don Valente ni siquiera lo miró, solo le entregó la brida de la yegua a su jinete,
el muchacho flaco que lo había seguido fielmente. «Hijo», le dijo, «acuérdate de lo que aprendimos en las cañadas. La arena es solo tierra que quiere ser libre. No dejes que ella te gane. Deja que la yegua sea el viento». Fíjate bien en lo que ocurrió en esos momentos previos, compadre. El aire en Agua Prieta estaba cargado de un olor a traición que se podía masticar. Los jueces, comprados por el coronel, revisaron a la yegua buscando cualquier pretexto para descalificarla. Le miraron la boca, le miraron los ojos, le tomaron la temperatura, pero no encontraron nada más que un cuerpo en un estado de perfección biológica absoluta. Los metieron a los cajones. El gigante de acero empezó a patear la caja con una violencia inusitada. Sus relinchos eran gritos de guerra que hacían vibrar los cristales de los palcos. La colorada, en cambio, estaba en una inmovilidad absoluta. Su respiración era tan lenta que parecía que no estaba viva. Estaba ahorrando cada molécula de oxígeno, cada pizca de energía cetónica para el momento final. Fíjate bien, compadre, porque aquí es donde la física de la trampa del coronel se encontró con la anatomía de la sierra. El juez levantó la bandera. El silencio en Agua Prieta fue tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. ¡Pum! El disparo de salida fue el inicio de una carnicería visual. El gigante de acero salió como un proyectil, aprovechando el carril firme que el coronel le había preparado. En los primeros 50 metros, el caballo negro le sacó un cuerpo de ventaja a la colorada. La multitud del coronel empezó a gritar, celebrando la humillación del ranchero. Pero don Valente, apoyado en la cerca de meta, tenía una media sonrisa en el rostro. Él sabía algo que el coronel, con todo su dinero, no había calculado. Sabía que los entrenamientos en las subidas de la sierra habían dado a la colorada una potencia de empuje que la arena suelta no podía detener. A los 200 metros entramos en la zona de la trampa. El carril de la colorada se volvió pesado, la arena se hundía. El caballo negro seguía volando por su pista compactada. Pero fíjate bien en el movimiento de la yegua. En lugar de hundirse, la colorada empezó a remar. Usó sus corvejones fuertes, sus patas de látigo, para impulsarse sobre la superficie de la arena. Sus ancas, infladas por el entrenamiento con sacos de arena, empezaron a trabajar como pistones a vapor. El jinete del gigante de acero, al ver que la mancha roja no se quedaba atrás, empezó a usar la fusta con desesperación. El caballo negro, saturado de estimulantes, empezó a perder el control rítmico. Su corazón, forzado artificialmente, empezó a latir de forma errática. El ácido láctico empezó a inundar sus músculos masivos. Y entonces, en los últimos 100 metros, la colorada hizo su jugada. Fíjate bien, compadre, porque esto es lo que nadie pudo explicar. La yegua, en lugar de cansarse en la arena pesada, pareció encontrar un carril invisible de aire. Su cuello se estiró más que nunca, sus ojos se fijaron en la meta y, con un relincho que sonó como un trueno en medio de la tarde, desató toda la energía que había acumulado en los días de huida y hambre. Pasó al gigante de acero como si el caballo negro estuviera amarrado a un poste. El semental de Kentucky, al ver que la lagartija roja lo superaba de nuevo, sufrió un colapso total. Sus patas se abrieron, perdió el equilibrio y cruzó la meta tambaleándose, mientras la colorada pasaba la raya con 3 cuerpos de luz, limpia, poderosa, intocable. Agua Prieta estalló. Pero esta vez no era solo el grito de los apostadores. Era el grito de un pueblo que veía cómo la trampa era derrotada por la verdad de la naturaleza. El coronel se desplomó en su silla, con el rostro gris como la ceniza. Había perdido no solo el $1.000.000, sino su autoridad para siempre. Don Valente caminó hacia su yegua, le puso la manta vieja y miró al coronel desde la distancia. No hubo palabras de insulto. No hacía falta. La victoria de la colorada era el juicio final sobre su arrogancia. Pero esto, compadre, esto es solo el final de la segunda batalla. Porque lo que el coronel no pudo ganar en la pista ni en la sierra, lo iba a intentar ganar en las sombras de la ley y con la ayuda de un enemigo que venía de más allá de la frontera, un hombre que no creía en leyendas y que traía consigo una tecnología que haría palidecer a cualquier criador mexicano. Fíjate bien, compadre, que lo que viene en el tercer episodio es la verdadera prueba de fuego.
Vamos a hablar del desafío internacional, de la traición de un amigo cercano de Don Valente y de cómo la Colorada tuvo que demostrar que el espíritu de México no se vende, ni por todo el oro del mundo. Prepárate, porque la verdadera historia de la yegua colorada apenas está entrando en su fase más peligrosa. Continuamos. Fíjate bien, que esto se va a poner al rojo vivo. Fíjate bien en lo que te voy a revelar ahora, compadre, porque si pensabas que después de la humillación en Agua Prieta el coronel se iba a quedar de brazos cruzados, lamiéndose las heridas, es que todavía no conoces la calaña de la que están hechos los hombres que confunden el valor con el precio. El polvo de la pista todavía no terminaba de asentarse en los pulmones de los 10,000 espectadores cuando el veneno de la venganza ya estaba fluyendo por las alcantarillas del poder. Porque en este mundo de las carreras de compromiso, la victoria de un pobre no se celebra, se castiga. Y Don Valente, con su yegua roja que parecía una aparición del mismo infierno, acababa de firmar un pacto con el peligro que lo obligaría a descender a los rincones más oscuros de la traición. Hoy entramos de lleno en el episodio 3, y te pido que te ajustes bien el cinturón, compadre, porque lo que viene es una marejada de adrenalina, ciencia del desierto y la amargura de la traición más cercana. Vamos a hablar de cómo el dinero herido cruzó la frontera para buscar un arma que no fuera de este mundo, de cómo la anatomía de la Colorada tuvo que enfrentarse a una tecnología diseñada en laboratorios gringos, y sobre todo, de cómo el corazón de un hombre puede romperse más rápido que el de un caballo cuando la mano que te ayuda es la misma que sostiene el puñal por la espalda. Prepárate, fíjate bien, porque la verdadera historia de la yegua colorada está a punto de teñirse de un rojo más profundo que su propio pelaje. Tras la carrera de Agua Prieta, Don Valente no se quedó a los brindis. Él sabía que el silencio del coronel era más peligroso que sus gritos. Mientras los campesinos celebraban en las plazas, él cargó a la Colorada en un remolque humilde, cubierto con lonas viejas para que nadie viera el brillo de su sudor, y desapareció en la penumbra de la madrugada. Se dirigió hacia el sur, hacia las tierras de San Ignacio, buscando la protección de los cañones profundos donde la ley del hombre todavía no se atreve a dictar sentencia. Pero fíjate bien en el detalle técnico de lo que estaba pasando dentro de la Colorada en ese momento. Aquella carrera en la arena pesada de Agua Prieta, aunque victoriosa, le había pasado una factura biológica inmensa. Sus flexores, esos cables de acero que te comenté, estaban al rojo vivo. Sus corvejones habían soportado presiones de casi 2 toneladas por pulgada cuadrada en cada salto sobre la arena húmeda. Don Valente, al bajarla del remolque en un rancho escondido, notó que la yegua caminaba con una rigidez milimétrica en la pata izquierda. El coronel no solo le había tendido una trampa para que perdiera, le había tendido una trampa para que se rompiera. «Te me cansaste, mi niña», susurró Don Valente mientras le aplicaba compresas de barro frío mezclado con vinagre de manzana y sales de Epsom. Pero fíjate bien en la sabiduría de este viejo. No usó antiinflamatorios químicos. Sabía que si le quitaba el dolor artificialmente, la yegua forzaría el tendón y se acabaría su carrera para siempre. Usó el método de la termorregulación ancestral. Envolvía las patas de la Colorada en vendas de lana empapadas en agua de manantial helada durante 20 minutos y luego las frotaba con alcohol de romero para activar la circulación. Estaba forzando al sistema linfático a drenar el edema de forma natural, reconstruyendo las fibras del colágeno desde adentro. Mientras tanto, en una mansión de Tucson, Arizona, el coronel estaba sentado frente a un hombre que no hablaba español. Un tipo de ojos claros, piel curtida por el sol del desierto de Texas y un maletín lleno de carpetas con gráficos de ADN. Su nombre era The Texan, el tejano, y era el representante de un sindicato internacional de criadores que no creían en leyendas, solo en la manipulación genética. «Esa yegua mexicana es un error del sistema», decía el Texan mientras proyectaba imágenes de la Colorada en una pantalla. «Su profundidad de tórax es imposible para su alzada. Pero tenemos la respuesta. Hemos desarrollado un animal en las llanuras de Amarillo, Texas, que no es un caballo, es un experimento. Lo llamamos el relámpago gris. Tiene fibras musculares modificadas por entrenamiento en cámaras hiperbáricas y una dieta de aminoácidos sintéticos que lo hacen invulnerable a la fatiga en las primeras 400 yardas. El plan del coronel era simple y despiadado. Ya no querían una carrera justa, querían una ejecución. Pero para asegurar que Don Valente aceptara, necesitaban algo más que un reto público.
Necesitaban un caballo de Troya. Necesitaban a alguien que don Valente amara. Y aquí es donde la historia se vuelve amarga como la hiel, compadre. Fíjate bien en los hilos de la traición. Don Valente tenía un ahijado, un muchacho llamado Pancho, que había crecido bajo su sombra, aprendiendo los secretos de los caballos, comiendo en su mesa y durmiendo en sus establos. Pancho era el que mejor conocía las debilidades de la Colorada. Sabía qué pierna le dolía, qué hierba le daba energía, y sobre todo, sabía dónde se escondía don Valente. El coronel mandó a buscar a Pancho. No lo amenazó con armas, lo amenazó con lo único que corrompe al alma débil: la promesa de una vida que nunca podría tener trabajando la tierra. Le puso un fajo de billetes sobre la mesa, le prometió un rancho en Texas y una camioneta último modelo. «Solo dime dónde están», le dijo el coronel, «y asegúrate de que esa yegua no esté al 100% el día del desafío final». Pancho, con el corazón envenenado por la ambición, regresó a San Ignacio. Llegó fingiendo que huía de los hombres del coronel, con la ropa sucia y el rostro cansado. Don Valente, con la nobleza de los hombres de campo, le abrió las puertas de su refugio. «Pásale, hijo». «Aquí estamos seguros», le dijo sin saber que estaba metiendo a la víbora en su propio nido. Fíjate bien en la traición técnica que empezó a ocurrir. Pancho, bajo las órdenes de los veterinarios del coronel, empezó a aplicarle a la Colorada, de forma oculta, una sustancia química en los cascos. No era un veneno que la matara, era una solución que debilitaba la lámina del casco, la estructura córnea que protege el pie del caballo. Quería que cuando la yegua golpeara la tierra dura con esa potencia de 2 toneladas, el casco se le abriera como una fruta madura. Era una maldad diseñada para que la yegua se lisiara en plena carrera, frente a todos, destruyendo no solo su cuerpo, sino la esperanza de don Valente. Pero la Colorada, compadre, la Colorada tenía sentidos que Pancho no podía imaginar. La yegua empezó a rechazar la comida que Pancho le daba. Empezó a relinchar con inquietud cada vez que el muchacho se acercaba a sus patas traseras. Don Valente notó el cambio. «Está nerviosa, Pancho. Siente algo en el aire», decía el viejo, atribuyéndolo al estrés de la huida. Sin embargo, el reto internacional llegó. Fue anunciado como el duelo de las naciones. México contra Estados Unidos. La yegua colorada contra el relámpago gris. La bolsa era una cifra astronómica: $5 millones. El lugar, un carril de asfalto cubierto por una fina capa de arena en la frontera de El Paso y Ciudad Juárez. Un terreno diseñado para la tracción extrema del caballo gris, pero que sería una lija mortal para los cascos debilitados de la Colorada. Don Valente aceptó. No por el dinero. Aceptó porque el Texan había publicado un artículo diciendo que la Colorada era un fraude, que sus victorias en Agua Prieta fueron producto de trucos de magia y drogas mexicanas. El honor de la tierra estaba en juego, y don Valente no podía dejar que esa mentira se convirtiera en verdad. Empezaron los preparativos finales. Fíjate bien en la anatomía del enemigo, compadre. El relámpago gris era un monstruo de color ceniza, con ojos inyectados en una furia fría. Sus patas eran largas, sus músculos eran secos como el cuero y su respiración era casi imperceptible. Estaba entrenado para no sentir dolor, para no tener emociones. Era una máquina perfecta de destrucción. Mientras tanto, en el refugio de San Ignacio, la Colorada seguía sufriendo el sabotaje silencioso de Pancho. Don Valente, en una noche de insomnio, salió al establo sin hacer ruido. Vio a Pancho agachado cerca de la pata izquierda de la yegua, con un frasco pequeño en la mano. Vio cómo la Colorada intentaba apartarse, lanzando un mordisco al aire. «¿Qué haces, hijo?», preguntó la voz de don Valente, rompiendo el silencio como un rayo. Pancho saltó, tirando el frasco. La verdad salió a la luz en medio del olor a químico y a traición. Pancho lloró, confesó todo: el dinero, la promesa de Texas, el miedo que le tenía al coronel. Don Valente se quedó ahí parado, sintiendo cómo se le enfriaba el alma. No le pegó, no le gritó, solo lo miró con una lástima infinita. «Vete, Pancho», le dijo en un susurro. «Llévate tu dinero y tu miedo. Pero acuérdate de una cosa. Puedes vender a tu padrino, pero nunca vas a poder comprar la lealtad de un animal que sabe quién lo ama». Don Valente se quedó solo con su yegua herida. Faltaban solo 3 días para la carrera final. Revisó los cascos de la Colorada y se le cayó el alma a los pies. La lámina estaba blanda, sensible. Si corría así,
La yegua se quedaría sin pies en los primeros 100 metros. Aquí es donde entra la ciencia del milagro, compadre. Don Valente no se rindió. Recordó una técnica que usaban los antiguos arrieros de la Sierra de Durango para endurecer los cascos de las mulas que cargaban plata. Usó una mezcla de resina de pino caliente, cera de abeja silvestre y polvo de obsidiana machacada. Aplicó esta pasta sobre los cascos de la colorada y la obligó a estar parada sobre ceniza caliente durante horas. Estaba creando una armadura artificial, una suela de cerámica natural que protegería la estructura viva del pie. Pero el daño no era solo físico. La colorada estaba triste. Sentía la ausencia de Pancho y la pesadez en el corazón de su dueño. Y un caballo que corre sin espíritu es solo un saco de músculos. Don Valente sabía que necesitaba algo más que resina de pino para ganar en el paso. Necesitaba que la yegua volviera a conectarse con la rabia de la tierra. La llevó a un cañón profundo el día antes de partir hacia la frontera. La soltó y la dejó que corriera libre entre las piedras y los espinos. La obligó a pelear contra la pendiente, a sentir el dolor y a superarlo. «Acuérdate de quién eres», le gritaba don Valente desde una roca. «Eres la colorada, eres el fuego de San Juan». La yegua pareció entender. Soltó un relincho que sacudió los nidos de los halcones en las grietas del cañón y empezó a galopar con una furia renovada. Llegó el día del duelo de las naciones. La frontera estaba bloqueada. Miles de personas de ambos lados se agolpaban contra las cercas de alambre de espino. El aire olía a gasolina, a asfalto caliente y a la tensión de un conflicto internacional. El coronel y el texan estaban en un palco de cristal, rodeados de guardaespaldas y computadoras que medían la velocidad del viento y la humedad del aire. Cuando bajaron al relámpago gris del remolque climatizado, la multitud gringa estalló en un rugido de victoria anticipada. El caballo gris parecía un espectro de la muerte, impasible, perfecto, una obra maestra del laboratorio. Don Valente llegó en su vieja traila, manejando él mismo. Bajó a la colorada y el silencio fue sepulcral. Se veía pequeña, sus patas vendadas con cuero crudo para proteger los cascos blindados con resina. Sus ojos, antes amables, ahora eran 2 ascuas de carbón encendido. Fíjate bien en la mecánica de la carrera, compadre. El carril era de 400 yardas. El asfalto bajo la arena fina era una trampa de calor que expandía los vasos sanguíneos de las patas, haciendo que cualquier debilidad en el casco se convirtiera en una hemorragia instantánea. El texan sonreía, mirando sus cronómetros digitales. Metieron a los animales a los cajones. El relámpago gris entró con una frialdad robótica. La colorada entró bufando, raspando el suelo, sintiendo el calor del asfalto a través de su armadura de resina. Toño el Güero, el jinete de don Valente, estaba pálido. «Patrón, siento que la yegua va a explotar», le susurró. «Deja que explote, hijo», respondió don Valente. «Hoy no corremos por tiempo, corremos por la eternidad». El juez levantó la bandera. El silencio en la frontera fue tan denso que parecía que el aire se había convertido en cemento. ¡Pum! El relámpago gris salió como una flecha de plata. Su aceleración fue perfecta, lineal, matemática. En los primeros 10 metros ya le sacaba un cuerpo de ventaja a la colorada. La tecnología gringa estaba ganando. El texan ya estaba celebrando en su palco, mirando cómo su experimento funcionaba a la perfección. Pero la colorada... Ah, compadre, la colorada estaba usando una física que el texan no tenía en sus computadoras. Estaba usando la fuerza elástica de la rabia. Sus patas traseras, infladas por los entrenamientos con sacos de arena en la sierra, golpearon el suelo con tal violencia que la capa de arena fina voló por los aires, dejando el asfalto al descubierto. La resina de pino y la obsidiana de sus cascos aguantaron el impacto. No se abrieron. Al contrario, encontraron un agarre sobrenatural en la superficie rugosa. A las 200 yardas, la carrera entró en una zona de pesadilla. El calor del asfalto empezó a afectar los cascos del caballo gris, que aunque eran anchos, no estaban diseñados para la fricción extrema de esa superficie. El relámpago gris empezó a perder milímetros en cada zancada. Sus fibras musculares sintéticas empezaron a fallar bajo la presión de la atmósfera pesada de la frontera. Fue entonces cuando la colorada hizo algo que nadie pudo explicar. En lugar de seguir en su carril, empezó a inclinarse hacia el relámpago gris.
no para golpearlo, sino para que el caballo gris sintiera su aliento. Quería que la máquina sintiera a la bestia. Fíjate bien en el detalle psicológico, compadre. El caballo gris, al sentir la presencia salvaje, indomable y caliente de la yegua roja a su lado, sufrió un cortocircuito instintivo. Sus ojos se abrieron de terror. Empezó a tambalearse. Su jinete gringo empezó a usar la fusta electrónica, pero ya era tarde. El relámpago gris se había quebrado por dentro. La colorada desató el último galope. Sus cascos blindados echaban chispas contra el asfalto. Cada salto era un trueno. Pasó al caballo gris como si fuera una estatua de sal. Cruzó la meta con 4 cuerpos de ventaja, un tiempo que hasta hoy la Asociación Mundial de Carreras se niega a reconocer oficialmente porque dicen que es físicamente imposible. El Paso y Juárez estallaron en un solo grito de gloria. La gente saltó las cercas de alambre de espino, ignorando a la policía y a los guardias. Querían tocar a la yegua que había derrotado al futuro. Don Valente caminó hacia su animal, que estaba bañada en un sudor rojo, un fenómeno que ocurre cuando los caballos de máxima potencia rompen algunos capilares superficiales por el esfuerzo. Se veía como si estuviera bañada en sangre, pero estaba más viva que nunca. Don Valente le quitó la armadura de resina de los cascos, que se había cristalizado con el calor, y vio que sus pies estaban intactos. La sierra le había ganado al laboratorio. El Texan rompió sus carpetas de ADN y desapareció en la multitud. El coronel se quedó solo en su palco, viendo cómo Pancho, su informante, se alejaba caminando hacia el desierto, solo, sin el rancho de Texas y con el peso de la traición en su sombra. Pero fíjate bien, compadre, porque esto no es el final. Porque el coronel, humillado ante el mundo, decidió que si no podía ganar con dinero ni con ciencia, ganaría con el plomo. Esa misma noche, mientras don Valente intentaba cruzar de regreso a México, una emboscada lo esperaba en el puente internacional. Una emboscada diseñada no para robarle, sino para borrarlo a él y a su yegua de la faz de la tierra. Prepárate, compadre, porque en el 4º episodio vamos a hablar de la noche de los rifles, de cómo la colorada tuvo que correr en la oscuridad total de los llanos para salvar la vida de su dueño y de la herida que casi termina con la leyenda. Fíjate bien que lo que viene es la verdadera prueba de fuego, donde la sangre se mezcla con el polvo y el honor se escribe con balas. Continuamos, que esto está que arde. Fíjate bien en lo que te voy a revelar ahora, compadre, porque si pensabas que el estruendo de los aplausos en la frontera de Juárez y El Paso, tras humillar al relámpago gris, era el final de esta odisea, es que todavía no has comprendido la calaña de la que están hechos los hombres que confunden el valor con el precio. El éxito de un hombre de campo, de un ranchero de manos agrietadas y sombrero viejo, es un insulto que el poder absoluto nunca perdona. La victoria de la yegua colorada no fue solo una carrera ganada, fue una declaración de guerra contra los sindicatos, contra el Texan y contra el coronel, que vio cómo su imperio de apuestas y su prestigio genético se desmoronaban ante una corriente de la sierra. Lo que el corrido no te cuenta, lo que los libros de historia rural omitieron por miedo a las represalias, es lo que ocurrió en la oscuridad de aquella madrugada maldita, cuando la gloria se transformó en una cacería humana y el asfalto de la frontera se tiñó de un rojo más espeso, más oscuro y más amargo que el propio pelaje de nuestra campeona. Hoy entramos en el episodio 4, la noche de los rifles y el calvario del desierto. Prepárate, compadre. Ajusta bien la silla, aprieta la cincha y no despegues el ojo de la pantalla, porque vamos a descender a las entrañas del peligro más puro, ahí donde la ley no llega y donde solo el instinto decide quién amanece vivo. Vamos a hablar de la emboscada cobarde en el puente, del plomo que buscaba el corazón de don Valente y de cómo la colorada tuvo que demostrar que su anatomía no solo estaba diseñada para la velocidad de 400 yardas, sino para la supervivencia en condiciones que quebrarían el espíritu de cualquier otro ser vivo sobre la faz de la tierra. Esta es la parte de la historia que te va a erizar la piel, porque aquí es donde la leyenda deja de ser un cuento de carreras y se convierte en una epopeya de sangre, sudor y balas. Tras cruzar la meta en El Paso, don Valente no esperó a que le entregaran el trofeo de cristal ni a salir en las portadas de los periódicos tejanos. Él conocía el olor de la traición. Era un aroma rancio, como el de la pólvora vieja y el aceite de motor quemado, que se le había pegado a la nariz desde que vio la mirada del coronel en el palco de cristal.
Mientras la multitud todavía saltaba las vallas, ignorando a la policía fronteriza para intentar arrancar un pelo de la crin de la Reina Roja, don Valente ya estaba subiendo a la yegua a su remolque humilde. Sus manos callosas temblaban ligeramente, pero no de miedo, compadre, sino de la descarga de adrenalina que solo sienten los hombres que saben que están siendo cazados por lobos con piel de oveja. «Vámonos, mi niña», le susurró a la yegua mientras le ponía una manta gruesa para ocultar su sudor rojizo, ese fenómeno de los capilares rotos por el esfuerzo extremo. Hoy el premio no es el $1.000.000. Hoy el premio es llegar vivos al otro lado del río Bravo. Fíjate bien en la mecánica de la emboscada, compadre, porque fue una operación quirúrgica, fría y despiadada. El coronel no envió a pistoleros de cantina de esos que disparan al aire. Contrató a mercenarios. Hombres que habían servido en guerras olvidadas y que sabían usar la oscuridad como su mejor aliada. Cuando la vieja camioneta de don Valente enfiló hacia el puente internacional, el aire estaba tan denso que parecía que podías cortarlo con un cuchillo de monte. No había luna, solo una neblina sucia, grasienta, que subía desde las aguas lodosas del río, envolviendo las luces de la frontera en un halo fantasmal de color ámbar. De repente, justo antes de llegar al punto de control mexicano, el mundo explotó en un estruendo de metal y fuego. ¡Pach! 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 No fueron disparos de advertencia, compadre. Fueron impactos de rifle de alto poder, calibre .30-06, dirigidos con precisión milimétrica al bloque del motor de la camioneta. El metal crujió, el aceite hirviendo saltó por el cofre y el vehículo de don Valente se detuvo en seco, patinando en el asfalto mojado por la niebla. El silencio que siguió al estruendo fue más aterrador que los disparos mismos. Don Valente, con el instinto de un veterano de 1000 batallas contra la naturaleza y la maldad humana, reaccionó antes de que el humo terminara de salir. Saltó de la cabina, rodando por el pavimento, corrió hacia la parte trasera y abrió la rampa del remolque antes de que la segunda ráfaga de plomo terminara de salir de los cañones ocultos en la oscuridad. «¡Sal de aquí, Colorada! ¡Corre por tu vida, hija del diablo!», gritó el viejo, dándole una palmada feroz en el anca. La Colorada, que ya sentía el olor de la pólvora y el calor del miedo en el aire, no dudó ni un milisegundo. Bajó la rampa en un salto que desafió toda lógica biomecánica, un brinco de casi 3 metros de longitud. Fíjate bien en este detalle técnico, compadre, porque aquí es donde la ciencia se queda corta. En medio del caos, bajo el estrés de los disparos y el olor a gasolina, un caballo normal entraría en un pánico ciego, chocando contra las paredes o quedándose paralizado, con el corazón estallando de terror. Pero la Colorada tenía lo que los etólogos llaman inteligencia reactiva superior. Su sistema nervioso, forjado en las tormentas eléctricas de la sierra y en los desafíos contra el hambre, entró en un modo de hiperalerta. Sus pupilas se dilataron al máximo para absorber la poca luz de la noche y sus músculos se tensaron como resortes de acero bajo una presión de 1000 atmósferas. En ese momento, una bala trazadora rasgó el aire con un siseo de muerte y encontró su objetivo. Pero no fue el corazón de la yegua lo que tocó, gracias a que ella hizo un movimiento felino en medio del aire. La bala impactó de lleno en su hombro izquierdo. El relincho que soltó la Colorada esa noche todavía lo recuerdan los guardias fronterizos en sus peores pesadillas. Fue un sonido desgarrador, una mezcla de dolor agudo y furia ancestral que pareció sacudir los cimientos del puente. La bala no rompió el hueso, fíjate bien en la suerte del destino, pero atravesó el músculo deltoides y parte del tríceps braquial, la zona de máxima potencia para el despegue. El impacto la hizo rodar por el asfalto, soltando chispas al rozar sus cascos contra el suelo. Don Valente, al ver la mancha de sangre expandiéndose en el pelaje rojo de su compañera bajo la luz de las lámparas de vapor de sodio, sintió que el alma se le partía en dos. Pero no había tiempo para llantos ni para rezos. «A los llanos, muchacha, busca la sombra de la tierra», gritó mientras sacaba su viejo revólver para cubrir la huida. La Colorada, herida, sangrando y con el hombro ardiendo como si le hubieran pegado un hierro de marcar al rojo vivo, desató su galope. Pero no era el galope elegante de la pista de Agua Prieta. Era un galope cojo, asimétrico, pero lleno de una voluntad que el plomo no podía quebrar. Se lanzó fuera del camino, hundiéndose en la oscuridad de los matorrales de Gobernadora y Mezquite que bordean el río, desapareciendo como un fantasma rojo en la nada.
Don Valente también logró escabullirse por los canales de desagüe, aprovechando que los mercenarios, cegados por la codicia, estaban concentrados en perseguir a la mina de oro de 4 patas. Los hombres del coronel subieron a sus camionetas equipadas con faros de búsqueda de alta intensidad, barriendo el desierto con luces que parecían dedos de fuego, buscando una presa en la oscuridad. Aquí es donde entramos en la anatomía del Calvario, compadre. Fíjate bien, porque lo que ocurrió en las siguientes 12 horas es lo que separa a un caballo de competencia de un mito viviente. La Colorada corría con un proyectil que le había quemado las fibras musculares. El dolor debía ser insoportable. Cada vez que su pata izquierda tocaba el suelo, una descarga eléctrica de agonía recorría su sistema nervioso central. Pero aquí entró en juego su herencia de desierto. Su cuerpo empezó a producir una carga masiva de endorfinas y encefalinas naturales, bloqueando el dolor para permitir la huida por pura supervivencia. Caminó kilómetros por el lecho seco del río, ocultándose bajo las ramas bajas de los sauces, moviéndose con un sigilo que solo tienen los jaguares heridos. Sabía, por puro instinto, que el ruido era su peor enemigo. Don Valente la encontró al amanecer, guiado por el rastro de gotas de sangre que brillaban como rubíes oscuros sobre la arena gris de una cañada. La yegua estaba parada bajo la sombra de un peñasco, con la cabeza baja, temblando de un agotamiento que le hacía vibrar hasta los huesos. El hombro estaba hinchado, caliente como una brasa de encino, y la herida empezaba a atraer a los insectos del desierto. «Perdóname, mi niña». Perdóname por meterte en este infierno de hombres ambiciosos. Sollozó don Valente, mientras caía de rodillas ante ella, con las manos temblorosas de impotencia. Pero fíjate bien en la reacción de la Colorada, compadre, porque esto te va a decir quién era ella realmente. Al sentir la mano del viejo sobre su cara, la yegua no se alejó. Al contrario, recargó su cabeza pesada sobre el hombro de don Valente, soltando un resoplido suave, un siseo que no era de dolor, sino de reconocimiento. Estaba viva. Estaba ahí. Y mientras el corazón de uno latiera, el del otro no se detendría por nada del mundo. Don Valente sabía que no podía llevarla a un veterinario en el pueblo. El coronel tenía ojos en todas las clínicas de la frontera, desde Juárez hasta Nogales. Tenía que usar la medicina de la tierra, la que le enseñó su abuela, una mujer de sangre rarámuri que conocía los secretos de las plantas. Usó su propia camisa, rota en jirones, para limpiar la herida con agua de manantial que llevaba en un guaje. Luego, fíjate bien en el procedimiento, compadre, porque esto es ciencia ancestral que los laboratorios no entienden. Buscó una planta llamada hierba del manso y raíces de torote prieto. Las machacó con una piedra plana hasta formar una pasta espesa, rica en taninos y antibióticos naturales. Aplicó esta pasta directamente sobre la carne viva de la yegua y luego, en un acto de valor supremo, cauterizó los bordes de la herida con la hoja de su cuchillo de monte, calentada al rojo vivo en una pequeña fogata que apenas soltaba humo. La yegua ni siquiera se movió. Sus ojos estaban fijos en el horizonte del desierto, como si entendiera que ese dolor extremo era el precio necesario de su libertad. Don Valente vendó el hombro con tiras de su propia ropa y le dio de beber una mezcla de agua con azúcar morena y sal de grano para combatir la deshidratación y el shock hipovolémico que amenazaba con detener sus riñones. Mientras ellos se ocultaban en las entrañas del desierto, el coronel estaba perdiendo la cordura en su oficina. «No puede haber desaparecido. Es una yegua roja, no una maldita aguja en un pajar», gritaba golpeando la mesa. El texan, por su parte, le advirtió con voz fría: «Si la yegua muere en el desierto, perdemos la oportunidad de estudiar su ADN. Si sobrevive y el viejo la cura, se convertirá en una leyenda que ni tus balas podrán detener». Fue entonces cuando el coronel tomó la decisión más desesperada y vil. Lanzó un mensaje a través de los emisarios del bajo mundo. $1.000.000 por la cabeza de don Valente. La yegua la quiero viva, pero si se resiste, tráiganme su cuero. Ya no era un negocio de carreras, compadre. Era una cacería de odio puro. Don Valente y la Colorada empezaron a moverse solo de noche hacia el corazón del gran desierto de Altar. Sabían que su única salvación era cruzar ese infierno blanco donde el calor del día llega a los 50 grados y el frío de la noche te congela la médula. Pero fíjate bien en el desafío físico, compadre. Una yegua con un hombro herido, con la musculatura desgarrada,
cargando con el peso de la fatiga, cruzando dunas de arena movediza bajo una presión psicológica que mataría a cualquier hombre. Aquí es donde la historia se vuelve casi mística, casi irreal. Don Valente empezó a notar que la Colorada ya no caminaba con cojera evidente. Su cuerpo, en un intento desesperado por sobrevivir, había redistribuido su centro de gravedad de forma automática. Estaba usando los músculos del cuello y de la espalda, el latissimus dorsi, para compensar la debilidad del hombro izquierdo. Era una adaptación biomecánica en tiempo real que solo se ve en los depredadores de alto nivel. Caminaban siguiendo la osa mayor, bebiendo el rocío que quedaba atrapado en las espinas de los cardones al amanecer. En una de esas noches de caminata silenciosa, mientras descansaban bajo la sombra de un cerro de piedra pómez, don Valente vio una silueta en el horizonte lejano. Eran las luces de las camionetas del coronel. El lobo, el rastreador que te mencioné antes, no se había rendido. Había usado tecnología de visión térmica y perros de rastro traídos de la frontera. «Vienen por nosotros, mi niña», dijo don Valente, apretando su carabina. «Pero no saben que este desierto es mi casa y tu reino». Fíjate bien en la táctica de distracción que usó el viejo. Don Valente sabía que el calor del desierto crea espejismos y distorsiones térmicas. Prendió una fogata pequeña en un punto alto del cerro y dejó su chaqueta vieja colgada en un palo, para que pareciera una figura humana frente al fuego. Luego, bajó con la Colorada por el lado más escarpado, por donde nadie en su sano juicio intentaría bajar con un caballo. La yegua, sintiendo el peligro, bajó casi sentada en sus cuartos traseros, deslizándose por la arena con una precisión de cirujano. Cuando el lobo y sus hombres llegaron a la fogata, disparando sus rifles contra la chaqueta vacía, don Valente y la Colorada ya estaban a 5 kilómetros de distancia, hundiéndose en el mar de dunas del altar. Habían burlado a la muerte una vez más, pero el costo físico estaba siendo cobrado. La Colorada empezó a perder peso de forma alarmante. Sus costillas empezaron a marcarse bajo la piel, y su pelaje rojo perdió el brillo, volviéndose opaco, cubierto de una costra de sal y polvo. Aquí es donde el metabolismo de la yegua entró en modo de reserva. Fíjate bien en este detalle científico, compadre. Cuando un caballo entra en inanición extrema, pero sigue haciendo un esfuerzo físico brutal, su cuerpo empieza a producir cuerpos cetónicos que sirven de combustible para el cerebro y el corazón, protegiendo los órganos vitales a costa de consumir el tejido graso y muscular no esencial. La Colorada se convirtió en una estructura de puro nervio y hueso. Sus ojos, antes grandes y expresivos, se hundieron en sus cuencas, dándole un aspecto fantasmal, aterrador. Un mediodía, cuando el sol era un disco de platino hirviente en el cielo, don Valente se desplomó. Sus piernas ya no le respondieron. La deshidratación le había nublado la vista y empezaba a alucinar con manantiales de agua fresca y música de banda. Se quedó tirado en la arena, esperando que los opilotes terminaran con su agonía. «Vete, Soraya, busca el agua, sálvate tú», balbuceó el viejo con la lengua hinchada. «Pero fíjate bien en lo que hizo la yegua, compadre. Esto es lo que el corrido debería cantar con letras de fuego». La Colorada, herida, con el hombro todavía supurando y el cuerpo al borde del colapso, no se fue. Se acercó a don Valente, lo empujó suavemente con el hocico y al ver que no reaccionaba, se agachó. Se puso de rodillas sobre la arena ardiente, una posición que para un caballo es de extrema vulnerabilidad, para que el viejo pudiera trepar a su lomo. Fue un acto de lealtad que no tiene nombre en el lenguaje de los humanos. Don Valente, en un último arranque de voluntad, se aferró a la crin de la yegua. La Colorada se levantó con un esfuerzo que hizo que sus músculos temblaran violentamente. Caminó durante 6 horas más, cargando al hombre que la había rescatado de la muerte, guiada por un instinto que iba más allá de la brújula y el mapa. Olfateó la humedad en el aire, una humedad milimétrica que venía de un oasis escondido detrás de una duna gigante. Llegaron al agua. Un pequeño charco de agua salobre, rodeado de palmeras raquíticas, pero para ellos era el paraíso. Bebieron con desesperación. Don Valente recuperó la conciencia y vio a su yegua parada a su lado, con las patas temblando pero con la mirada fija en él. «Eres un ángel con 4 patas, mi niña», dijo el viejo llorando mientras la abrazaba. En ese oasis pasaron 3 días recuperando fuerzas. Don Valente volvió a curar la herida del hombro, que milagrosamente empezaba a cerrar,
dejando una cicatriz en forma de rayo sobre la piel roja. La pasta de plantas había hecho su trabajo, eliminando la infección y permitiendo que el tejido granular empezara a rellenar el hueco dejado por la bala. Sin embargo, el descanso fue corto. El lobo, usando helicópteros de reconocimiento pagados por el coronel, localizó el oasis. «¡Ahí están! ¡Los tenemos!», gritó el piloto por la radio. El coronel dio la orden final. «Aterricen, maten al viejo y ceden a la yegua. No quiero más errores». Don Valente escuchó el ruido de las hélices acercándose. Sabía que no podía correr más por el desierto plano. Tenía que buscar la frontera final, el lugar donde el coronel no tuviera jurisdicción ni poder. Tenía que llegar a la Sierra de San Ignacio, el lugar sagrado donde su familia había vivido por siglos. Pero para llegar ahí, tenían que atravesar la Ruta de la Sal, un tramo de 50 kilómetros de salitre puro donde el aire es veneno y el suelo corta como navajas. Fíjate bien en la tensión de este momento, compadre. Don Valente montó a la colorada. Ella, sintiendo la urgencia, relinchó con una fuerza que no parecía venir de un animal exhausto. Salieron del oasis justo cuando el helicóptero empezaba a descender. Las ráfagas de viento provocadas por las hélices levantaron una tormenta de arena que ocultó su huida. Corrieron por la Ruta de la Sal durante toda la tarde. La sal se metía en la herida del hombro de la yegua, causándole un dolor urente, punzante. Cada zancada era un martirio, pero la colorada no se detuvo. Su anatomía, ahora seca y endurecida por el desierto, respondía con una eficiencia aterradora. Sus cascos, protegidos por la costra de resina que don Valente le había puesto antes, aguantaban el filo del salitre. Detrás de ellos, las camionetas 4x4 del coronel se quedaban atrapadas en las zonas de sal blanda. El peso de los motores y el blindaje las hacía hundirse hasta el eje. El dinero y la tecnología volvían a fallar ante la ligereza de la naturaleza. El coronel, desde el helicóptero, veía con rabia cómo la mancha roja se alejaba, fundiéndose con el color del atardecer. «¡Disparen! ¡Mátenla ya!», gritó por la radio. Pero los tiradores no tenían ángulo. La colorada corría pegada a las dunas, usando las sombras para camuflarse. Al caer la noche, llegaron a las faldas de la Sierra de San Ignacio. Don Valente sintió el cambio en la temperatura y el olor de los encinos. Estaban en casa. Pero la persecución no terminaba. El coronel bajó del helicóptero en una base cercana y ordenó un cerco total. «Mañana al amanecer entramos a la sierra. No quiero que salgan vivos de ahí». Don Valente llevó a la colorada a una cueva que conocía desde niño, una cueva con una entrada oculta por una cascada de agua fría. Ahí, en la oscuridad absoluta, don Valente encendió una pequeña vela y miró a su compañera. La yegua estaba en los huesos, herida, exhausta, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía humana. «Mañana es el último día, muchacha», susurró el viejo mientras le acariciaba la cicatriz del hombro. «Mañana el mundo va a saber que el fuego no se puede apagar con plomo. Fíjate bien, compadre, porque aquí es donde termina la cuarta parte de esta epopeya. La colorada ha sobrevivido a las balas, al desierto de Altar y a la traición de los hombres. Ha demostrado que su cuerpo es una máquina de supervivencia y su corazón un templo de lealtad. Pero la batalla final, la que cerrará la leyenda para siempre, está por ocurrir en las cumbres de San Ignacio. Una carrera que no será por dinero, ni por registros, sino por la vida misma. Prepárate, compadre, porque en el quinto y último episodio vamos a hablar de la carrera de la eternidad. Vamos a ver cómo don Valente y la colorada enfrentaron al coronel cara a cara en un duelo que sacudió los cimientos de la justicia en México. Vamos a hablar del final de la traición y de cómo una yegua roja se convirtió en una constelación en el cielo del norte. No te muevas, fíjate bien, porque el desenlace te va a dejar sin aliento. Esto es La Yegua Colorada, la reina que el plomo no pudo matar. Continuamos hacia el final, compadre. Fíjate bien en lo que te voy a revelar ahora, compadre, porque hemos llegado al final del camino, a ese punto donde el polvo se asienta y solo queda la verdad desnuda, tallada en la piedra de la Sierra de San Ignacio. Ya pasamos por la gloria de San Juan del Río, por la traición de Agua Prieta, por el laboratorio gringo del Paso y por el infierno blanco del desierto de Altar. Pero lo que estás por escuchar hoy, lo que cierra esta epopeya de la Yegua Colorada,
es algo que ni los mejores compositores de corridos se atrevieron a poner en papel por miedo a que la realidad fuera demasiado grande para una rima. Esta es la parte de la historia que los poderosos enterraron, la que el coronel quiso borrar con sangre y la que don Valente guardó en su pecho como el secreto más sagrado de la tierra. Hoy entramos en el episodio 5, la carrera de la eternidad y el juicio de la sierra. Prepárate, compadre, porque aquí no hay jueces con banderas, ni cronómetros digitales, ni apuestas de cantina. Aquí lo que se juega es el alma, la vida y la libertad. Vamos a hablar del enfrentamiento final en las cumbres de San Ignacio, de cómo una yegua con una bala en el hombro y los pulmones llenos de arena desafió a la tecnología del cielo, y de cómo el destino se encargó de cobrarle la factura a los que creen que el mundo tiene un precio. Acomódate bien, fíjate bien, porque esta es la última zancada de la Reina Roja. La noche en la cueva de la cascada fue un paréntesis de paz en medio de la tormenta, compadre. Don Valente no durmió. Se quedó ahí, sentado junto a la colorada, escuchando el goteo del agua y la respiración de la yegua. Fíjate bien en la imagen. Un hombre de 70 años, con la ropa hecha jirones y una carabina vieja, cuidando a un animal que para el mundo era una fortuna, pero para él era su única familia. La herida del hombro, esa cicatriz que el plomo le había regalado, estaba cerrada por la costra de la pasta de plantas, pero el músculo seguía inflamado. Una masa de tejido fibroso que cualquier veterinario habría declarado como una invalidez permanente. Pero don Valente sabía que la colorada no corría con los músculos, corría con la memoria de sus ancestros, con la rabia de los que han sido perseguidos. Al rayar el alba, el estruendo de las hélices volvió a sacudir los nidos de los gavilanes. El coronel no iba a esperar. Había movilizado a su guardia personal, hombres con equipos de comunicación satelital y rifles térmicos. El helicóptero sobrevolaba la zona de la cascada, proyectando una sombra de muerte sobre los encinos. «¡Sal de ahí, Valente!», gritaba el coronel por un megáfono desde el aire. Su voz, distorsionada por el viento y las máquinas, sonaba como el graznido de un cuervo metálico. «No tienes a dónde ir. Entrégame a la yegua y te prometo que tu muerte será rápida». Don Valente miró a la colorada. La yegua se levantó, sacudiendo el polvo de su pelaje rojo. No hubo miedo en su mirada, compadre. Sus ojos estaban fijos, oscuros, como dos pozos de petróleo listos para arder. Don Chong no la ensilló, ya no hacía falta. La montó a pelo, aferrándose a su crin. «Hoy vamos a bailar con el diablo, muchacha», le dijo en un susurro, «y le vamos a enseñar que en esta sierra, el diablo somos nosotros». Salieron de la cueva justo cuando el helicóptero empezaba a descender en un claro cercano. Pero fíjate bien en la táctica de don Valente, porque aquí es donde la inteligencia del viejo ranchero humilló a la soberbia del millonario. En lugar de huir hacia abajo, hacia los valles donde las camionetas podían circular, se dirigió hacia la Espina del Diablo, un sendero de menos de 1 metro de ancho, con un precipicio de 800 metros a cada lado, que subía hasta el pico más alto de San Ignacio. Un lugar donde el aire es tan ralo que los motores de combustión empiezan a fallar y donde el viento sopla con la fuerza de un huracán permanente. El coronel, al ver la dirección que tomaban, ordenó a sus hombres en tierra que los interceptaran. «Sigan esa vereda, no dejen que lleguen a la cumbre». 3 hombres en caballos de montaña, animales fuertes pero pesados, empezaron la persecución. Eran caballos entrenados para la carga, no para la velocidad. Pero el coronel, en su desesperación, creyó que el cansancio de la colorada igualaría las fuerzas. Qué poco sabía de la biomecánica de la Reina Roja. Fíjate bien en el detalle técnico de la subida, compadre. La colorada, a pesar del hombro herido, empezó a subir la Espina del Diablo con una cadencia rítmica, casi hipnótica. Su sistema cardiovascular, fortalecido por el calvario del desierto, estaba operando en un nivel que la medicina llama hipercompensación. Su corazón, ahora un músculo masivo y eficiente, latía con una fuerza que hacía vibrar el pecho del viejo Valente. Sus pulmones, con esa capacidad de 65 litros, absorbían el poco oxígeno de la altura y lo inyectaban directamente a sus fibras musculares. Cada zancada en la piedra laja era una lección de física. Sus cuartillas cortas y sus cascos blindados por la vida en el monte le daban una tracción que los caballos de los perseguidores, herrados con metal liso, no tenían. A la mitad de la espina,
Los perseguidores empezaron a quedarse atrás. Sus caballos bufaban, sudando una espuma espesa, con los ojos desorbitados por la falta de aire. El terreno era demasiado para ellos. Pero la colorada seguía adelante, impasible, con la sangre roja brillando bajo el sol de la mañana como un estandarte de guerra. El coronel, viendo desde el helicóptero que su gente en tierra fallaba, perdió los estribos. «¡Baja más el aparato!», le gritó al piloto. «Quiero estar encima de ellos. Yo mismo voy a terminar con esto». El helicóptero se acercó peligrosamente a la pared de roca, las ráfagas de las hélices golpeando a don Valente y a la yegua, intentando desestabilizarlos para que cayeran al abismo. El ruido era ensordecedor, una tormenta artificial de viento y metal. Aquí ocurrió lo que los viejos de San Ignacio llaman el milagre de la cumbre. Don Valente llegó al punto más alto, una pequeña meseta de piedra plana que terminaba en un corte vertical de 1000 metros. Era el fin del camino. No había a dónde más huir. El helicóptero se posicionó frente a ellos, suspendido en el aire como un insecto gigante. El coronel abrió la puerta lateral, con un rifle en la mano y la cara roja de odio. «Se acabó, Valente», gritó el coronel, apuntando al pecho del viejo. «Dame a la yegua, o los dos se van al fondo del barranco». Don Valente miró al coronel, luego miró a la colorada y sonrió. Era una sonrisa de paz, la sonrisa de un hombre que ya ha ganado porque ha mantenido su honor intacto. Pero fíjate bien en la yegua, compadre. La colorada no estaba mirando el rifle, estaba mirando al helicóptero. Sus orejas estaban hacia atrás, captando la frecuencia del motor. Su cuerpo estaba vibrando, acumulando una energía cinética que parecía a punto de estallar. De repente, una ráfaga de viento real, un viento de montaña, golpeó el helicóptero. El aparato se tambaleó, el piloto luchando por mantener el control en el aire ralo de la cumbre. Fue en ese milisegundo de inestabilidad cuando don Valente soltó un grito que no era humano. Fue un aullido de guerra que se mezcló con el relincho más potente que la colorada hubiera dado jamás. La yegua no huyó, compadre. La yegua atacó. En un salto de casi 5 metros de longitud, la colorada se lanzó hacia el helicóptero que estaba demasiado cerca del borde de la meseta. No fue un salto suicida, fue un movimiento de depredador. El impacto visual de la mancha roja volando contra el metal asustó al piloto, quien en un acto reflejo de pánico tiró de la palanca de control hacia un lado. El aparato golpeó una saliente de roca con el rotor principal. El estruendo fue como si la montaña misma se estuviera partiendo en dos. El helicóptero perdió la sustentación, girando sobre sí mismo mientras el metal se retorcía y las chispas volaban por los aires. Cayó al abismo en una espiral de fuego y ruido, desapareciendo en la profundidad del cañón de San Ignacio. El coronel, con todo su dinero, sus sindicatos y su soberbia, terminó convertido en una columna de humo negro que subía desde el fondo de la tierra. Se hizo el silencio. Un silencio absoluto, solo interrumpido por el silbido del viento entre los pinos. Don Valente y la colorada se quedaron en el borde de la meseta, mirando hacia abajo. Estaban solos. Estaban libres. La yegua tenía el hombro sangrando de nuevo por el esfuerzo del salto, y su cuerpo estaba cubierto de una capa de sal y polvo, pero estaba erguida, con la cabeza en alto, respirando el aire puro de la victoria eterna. Fíjate bien en lo que pasó después, compadre, porque aquí es donde la leyenda se vuelve inmortal. Don Valente no regresó al pueblo a reclamar el $1.000.000 que el coronel había dejado en las cuentas. No buscó la fama ni el reconocimiento de las asociaciones de carreras. Se dice que esa misma tarde bajó por el lado oculto de la sierra, hacia las tierras bajas de Durango, donde nadie lo conocía. El dinero del coronel fue confiscado por el gobierno, pero la verdadera recompensa fue para la gente de campo. Los sindicatos de apuestas se desintegraron sin su líder, y durante años, ningún dueño de caballos de lujo se atrevió a retar a un ranchero en Coahuila o Sonora. La yegua colorada les había enseñado que hay cosas que no se pueden comprar, y que la genética de la sierra es un código sagrado que no se rinde ante los laboratorios. ¿Qué fue de la colorada? Fíjate bien en lo que cuentan los que realmente saben. Dicen que don Valente le quitó el ronzal y la dejó libre en un valle secreto de la Sierra de San Ignacio, un lugar donde el agua es pura y el pasto nunca se acaba. Dicen que la yegua vivió hasta los 30 años, rodeada de una manada de caballos mesteños que la trataban como a una reina.
Dicen que su cicatriz en el hombro, con el tiempo, se volvió de un color blanco brillante, como una estrella que le indicaba el camino a los demás. Don Valente murió de viejo, sentado en su porche en una casita de adobe, mirando hacia las montañas. En su mano derecha tenía un mechón de pelo rojo, grueso y fuerte, que siempre llevaba consigo. No necesitaba nada más. Había cumplido su misión en la tierra. Había protegido el fuego de la vida contra la frialdad de la ambición. Y el corrido, compadre, el corrido. Los músicos de San Juan del Río, al enterarse de la muerte del coronel y de la desaparición de la yegua, empezaron a cantar su gloria. Pero fíjate bien en la letra original, la que se canta solo en las noches de luna llena. No dice que la yegua ganó por dinero, dice que la yegua ganó porque tenía la razón. Dice que era la madre de todos los carriles. Esa es la verdadera historia de la yegua colorada, la yegua de los 5 pesos, la que cruzó el desierto de Altar herida, la que humilló a la tecnología gringa en la frontera y la que derribó a un helicóptero con el puro peso de su alma. Es la prueba de que en el norte, la sangre roja es la que manda, y que un hombre con un animal agradecido puede cambiar el curso de la historia. Fíjate bien, compadre, porque esta es la última vez que te cuento esta historia en este canal. Espero que la próxima vez que escuches el acordeón y la trompeta cantando La yegua colorada, no solo muevas el pie al ritmo de la música. Espero que cierres los ojos y veas la mancha roja volando sobre la sal del desierto. Que sientas el dolor del hombro herido y que recuerdes que la libertad no tiene precio, pero tiene un color. El color del fuego, el color de la tierra, el color de la reina de San Juan. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la leyenda. Gracias por respetar la memoria de Don Valente y su compañera. Porque mientras haya un hombre que cuente esta historia, la colorada seguirá corriendo, invicta, eterna, por los carriles infinitos del cielo del norte. Tú estás en tu canal favorito. No olvides dejarme tu último comentario. ¿Qué lección te deja la historia de Don Valente y su lealtad inquebrantable? Dale un like con la fuerza de un relincho, suscríbete si aún no lo has hecho, y prepárate, porque aunque la carrera de la colorada ha terminado, la sierra todavía tiene muchos secretos que revelarnos. Fíjate bien en lo que aparece en tu pantalla ahora mismo. Otra historia de valor, de caballos y de hombres de palabra te está esperando. Haz clic, compadre, y sigamos recorriendo juntos los caminos de la verdadera historia de México. ¡Vámonos! Que el polvo ya se levantó y la meta está cerca. Hasta la próxima, compadre.